Para Dios no hay nada imposible. Él limpió mi cuerpo del cáncer, de uno de los más avanzados, donde los médicos estaban preocupados, pero Él me limpió y yo estoy sano, y eso lo hizo Dios, y los mismos médicos reconocieron que soy un milagro de Dios, soy un milagro del Señor. Por eso yo puedo predicar, aleluya, gloria a Dios. Por eso yo puedo hablarte de este Jesús maravilloso, aleluya. Entonces no hay que temer, no hay que dudar, lo único que tienes que hacer es creer. Creer en Jesús, creer en este nombre, sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque en esto hay salvación, para salvación. ¿Qué le dijeron los apóstoles a aquel carcelero cuando dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues bien, cree en quién. Cree en el nombre sobre todo nombre. Necesitas un milagro en tu vida, cualquiera sea, hay poder en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida a Jesús, reconocerlo como tu Señor y aceptar lo que Dios dijo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y para entrar en la presencia de Dios también es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartirles la palabra del Señor en esta mañana. También abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Y es una palabra que es muy conocida para quienes leemos la Biblia, claro que sí, para quienes estamos en este precioso camino de salvación, estamos conociendo esta palabra que es muy importante que siempre la tengamos en cuenta y que aquellos que no la conocían escuchen y presten mucha atención, porque tiene mucho que ver con nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios el Padre y nuestra manera de comunicarnos con Él. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Lo leemos otra vez. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Qué maravilloso. Hay un solo Dios y esto lo sabemos. Y el Señor Jesucristo ya el Señor nos estuvo hablando, ¿no? En las semanas pasadas el Señor nos viene hablando, nos viene enseñando. Cuando a Él le hicieron la pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Lo primero que Él dice es lo que se conoce como el Shema, el Oye Israel. El Señor nuestro Dios es uno, Dios es uno. No hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero. Y por eso yo quiero compartirles en esta mañana esta palabra y meditar muy profundamente en el significado, en por qué Dios deja bien claro que hay un solo Dios, pero así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Quiere decir que no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Muchas veces los hombres hacen difíciles las cosas, ¿verdad? Para poder llegar a una persona, intermediarios. Cuando hay una persona muy importante en la sociedad, se complica a veces llegar hasta él. No hay que hablar con el secretario, pero hay que llegar primero al secretario. Y para llegar al secretario hay que llegar a un ayudante. Y para llegar al ayudante, y así se van complicando las cosas. Para poder llegar a hablar con una persona es tan difícil. Esas personas o un gobernante. Pero fíjense ustedes qué maravilloso. El Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él afirma, Él confirma, Él así asienta en su palabra que hay un solo Dios. Pero también Él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, nuestro Señor. ¡Aleluya! ¿Y por qué hay un solo mediador y no hay muchos mediadores? Los muchos mediadores complican las cosas también, A veces hay circunstancias
Por ejemplo, cuando hay algún problema en la sociedad, ¿no es cierto? O alguna violencia, hemos visto y hemos escuchado en las noticias y hemos visto, ¿no es cierto? Gente que captura personas y las tiene allí sujetas y tiene que aparecer del lado de las autoridades un mediador. Y no son 2, 3 o 4 mediadores, porque como recién decíamos, cuando hay muchos mediadores, la cosa se hace compleja. ¿Con quién va a hablar la persona? ¿Quién va a ser el intermediario? Es uno, es el otro. Uno piensa de una manera, otro dice que hay que hacer las cosas de otra manera. Entonces lo mejor que hay es un solo mediador. Y Dios deja bien en claro esto, diciendo que entre el Padre y el hombre, hay un solo mediador. No hay 2 mediadores, menos 3, menos 4, no hay distintos mediadores, hay solo uno y es Jesucristo. Y yo quiero acentuar el mensaje en ello. Solamente hay un mediador. ¿Sabe que el diablo se encargó de sembrar falsos mediadores? En este aspecto, en la relación de poder nosotros tener una relación con el Padre, el diablo en la humanidad, en el mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, se encargó de sembrar muchos mediadores, de engañar a los hombres diciéndole, no, hay muchos mediadores. Así como se dice, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no es cierto? De aquella frase, cuando el imperio romano era tan poderoso que todos los caminos dirigían al centro del imperio, que era Roma. Así también se tomó esto y se dijo, todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones son buenas. Y esa es una de las mentiras que el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo número 1 de Dios y de su obra y del Señor Jesucristo y nuestro, porque somos hijos de Dios, se encargó de distribuir en todo el mundo. Todas las religiones hacen llegar a Dios. Y eso es una mentira, porque así también Dios dijo que hay un solo camino para llegar a Él. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Jesucristo, aleluya. Jesús no dijo yo soy uno de los caminos o yo soy una de las opciones que tendrán las religiones para poder llegar a Dios. No, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y además dejó bien en claro, nadie verá al Padre si no es por mí. O sea que si no es por Jesucristo, nunca podremos ver al Padre, nadie. Nadie por sus buenas obras que haga, nadie por la religión que siga, nadie por las buenas cosas que piense podrá ver a Dios si no es a través de Jesucristo, su Hijo amado. Así lo estableció Dios y nosotros no podemos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer. Nosotros tenemos que someternos al Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Así que basados en esta palabra tan preciosa que estamos compartiendo, sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Es su Hijo amado y es el único mediador entre nosotros y el Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, la única manera de acercarnos es a través de quien es el mediador, y eso es a través de Jesucristo. En una oportunidad, el Señor Jesús dijo estas palabras en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre, pero ¿cómo? En mi nombre, dijo el Señor, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres yo lo haré. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. No en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Juan, no en el nombre de Marta, ni en el nombre de María. En el nombre de Jesucristo. El único nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses algo que nosotros nunca debemos olvidar. Cuando allí en el capítulo 2, él comienza diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿cómo continúa este texto? Dice, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora vamos a ver el versículo 9. Y presten mucha atención lo que Dios dice en su palabra. Está hablando de Jesús, está hablando de su Hijo, del Hijo de Dios, el cual se despojó de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para restaurar la comunión que el pecado había interrumpido con Dios. Y entonces dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso. Un nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Pero algunos dicen por allí, pero yo le pedí a fulanito o le pedí a menganita y resulta que me dio lo que yo le pedí. Me dio lo que yo le pedí. Mira, ten mucho cuidado con esas cosas, porque el diablo también sabe imitar, ¿sabes? Él es un imitador. ¿Quieres un ejemplo? Vamos al libro del Éxodo. Vamos al libro del Éxodo, cuando Dios comienza a tratar con el faraón de Egipto para que deje libre a su pueblo. ¿Y sabes qué hicieron los magos, los hechiceros que tenía el faraón? Imitaron milagros que Moisés hizo por la mano de Dios. Cuando echó su vara y se convirtió en una serpiente, los hechiceros también echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Y esto entonces como diciendo, nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué es eso? De que Dios hace milagros, nosotros también. Pero eso no provenía de Dios. Y la muestra de ello fue que aquella serpiente que se había transformado de la vara de Moisés, se tragó a todas las serpientes de los hechiceros. Aleluya. ¿Se da cuenta? Él puede imitar, pero la imitación nunca es el original. El Dios de milagros, el verdadero, el único, es el Señor. No hay otro Dios. Aleluya. Él es el único que puede hacer milagros. ¿Sabes por qué? Y vamos a ver eso. Vamos a ver eso en un instante. Vamos a ver algo bien importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a los milagros. Porque sabe que hoy en día hay personas que dicen, bueno, pero los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. Y ya se terminaron los milagros, no hay más milagros. ¿Sí? Mira tú, qué interesante, ¿eh? Porque yo soy un milagro. Y entonces, ¿cómo me explica? Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Él todo lo puede. En una oportunidad el mismo Dios hace la pregunta, ¿será que hay algo imposible para mí? Le dice el profeta. Y el Señor Jesucristo lo vuelve a afirmar durante su ministerio diciendo, porque no hay nada imposible para Dios. Para nosotros hay cosas imposibles. Nosotros somos limitados. Hay cosas que no podemos hacer. Y es por eso que el Señor en su misericordia nos proveyó a través del único mediador, que es Jesucristo, que nos dijo esas palabras que recién leíamos. Todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y así es, y así funciona. Es así y se cumple. Como yo les decía, hay personas que dicen, ¿no? Y algunos que conocen la Biblia, y algunos, bueno, que profesan una religión y que dicen, no, pero esos milagros eran para los tiempos de los apóstoles, cuando Jesús estaba aquí caminando en esta tierra. Pero ¿sabes una cosa? No es así. No es así. Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el mismo en toda su integridad como Dios. No en algunas cosas sí y en otras cosas no. El mismo Dios de milagros. El mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda. ¿Se acuerda de esa historia? La viuda no tenía como para comer y sin embargo Dios multiplicó el aceite y ella pudo vender ese aceite y Dios le proveyó.
todo lo que ella necesitaba. Aquella viuda que no tenía ya más para comer y Dios le multiplicó la harina, Él multiplicó el aceite, y cuando había hambre en la tierra, Dios se encargó de proveer todo lo que necesitaban. Y es el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto. Y cuando llegaron frente al Mar Rojo, Moisés extendió la vara y Dios abrió el mar y lo separó en dos, y los israelitas pasaron por el medio. Y cuando los egipcios quisieron seguirles, después que el último del pueblo de Israel quitó su pie del mar, del lecho del mar, entonces Dios hizo cerrar las aguas y todos los enemigos del pueblo de Dios perecieron. Yo quiero decirte algo para que lo tengan muy en cuenta, porque no solamente estamos escuchando el mensaje nosotros, aquí después en la grabación, en las transmisiones, en las redes sociales, hay personas que escuchan el mensaje, algunos incluso mandan algún mensaje, pero no todos conocen a este Dios maravilloso, no todos han tenido la experiencia de conocer al Señor. Por eso yo tengo que extenderme en explicar el por qué estamos diciendo esto. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Y el mismo Dios que liberó a Israel es el mismo Dios nuestro. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es un Dios eterno. De la eternidad a la eternidad es Dios. No hay nada antes de Él, no hay nada después de Él. Es el único y verdadero Dios. Por eso en el lenguaje español lo escribimos con mayúscula. Cuando nosotros hablamos del Dios verdadero en nuestra lengua española, se escribe con mayúscula. Y los que no son dioses se escriben con minúscula. ¿Por qué no son dioses? No tienen mayor importancia. Los hombres crean sus propios dioses, hacen sus imágenes. Dios le da una palabra al profeta y le dice, el mismo que toma un leño, ¿no es cierto? Y con la mitad de ese leño, de esa leña, de ese tronco, de esa madera, hace una imagen, dice, hace un Dios. Y luego se arrodilla delante de ese mismo Dios, el creador arrodillándose delante de la criatura. Pero dice más, con el mismo leño después, con lo que le quedó, con la otra parte, hace fuego y se calienta. ¿Se dan cuenta? Esos son los dioses que muchas veces se inventan, y el diablo está atrás de todo eso, porque de esa manera distrae la mirada de la gente del verdadero y único Dios. Y por eso a veces alguno dice, pero yo le pedí y me dio lo que yo le di. Sí, pero ¿y después qué? ¿Qué sucedió con eso? Porque Dios, cuando hace un milagro, hace una obra completa. Cuando yo estuve hablando, tuvimos una reunión de obreros ayer, y yo les explicaba, muchas veces recibimos pedidos de oración de personas que no se congregan, que no concurren a la iglesia, a ninguna iglesia, pero saben que la iglesia ora. Entonces se acercan a alguien que sabe que viene a la iglesia y le pide oración y le dice, pueden orar en la iglesia porque tengo a fulanito, tengo un amigo, algunos tengo un hijo, o esa misma persona dice, tengo una enfermedad, y una enfermedad que los médicos ya dijeron que no pueden hacer nada, y saben que oramos. Y entonces yo les estaba ayer enseñando a los obreros cuál tiene que ser nuestra posición, y ustedes también tienen que saber como iglesia, cuando venga alguien a pedir oración, nosotros como iglesia vamos a orar. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que decirle solamente vamos a orar. Antes de decirle vamos a orar, tenemos que hablarle del plan de salvación por su alma, porque ¿de qué vale que sea sanada y después su alma se pierde? ¿Sabe cuántas personas han recibido un milagro de parte de Dios? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios da oportunidades en esta tierra, mientras estemos en esta tierra. Pero yo he conocido, y tal vez ustedes también, alguna persona por la cual hemos orado, y Dios en su misericordia extendió su mano, y esa persona, o un hijo, o un familiar, fue sanado. ¿Y después qué? Se olvidan de Dios. O sea, buscan de Dios únicamente cuando ellos necesitan. Es como tener a Dios como que, Señor, me tenés que ayudar, y después se olvidan. De la misma manera como el Señor nos hablaba la semana pasada de aquellas personas que piensan que por qué hay guerras si hay Dios, si existe un Dios, por qué hay guerras, por qué hay hambre, por qué los niños mueren de hambre, por qué hay tantas cosas malas en la tierra. Y Dios nos enseñó y vimos por la palabra de Dios, y el Señor nos habló en aquel mensaje, no es problema de que hay Dios, claro que hay Dios. ¿Y por qué suceden todas estas cosas?
porque Dios nos dio a elegir entre dos caminos, uno de bendición y otro de maldición. Y el camino de maldición precisamente es no guardar los mandamientos de Dios, no guardar la palabra de Dios. Y eso trae maldición. Entonces las mismas personas que dicen, ¿por qué si hay Dios pasan todas estas cosas malas? Son las mismas personas que no guardan los mandamientos de Dios. Y entonces, claro, quieren que Dios les solucione los problemas, quieren que Dios los bendiga. Pero Dios trazó un camino y hay una sola manera en que nosotros podamos caminar en este mundo con la plena tranquilidad, con gozo, con paz en nuestros corazones, sabiendo que las cosas que nosotros no podemos hacer, tenemos un Padre bueno que para Él no hay nada imposible y que Él nos ayuda. Y eso es a través de la obra gloriosa de su Hijo Jesucristo, a quien le dio un nombre sobre todo nombre, para que delante de Él se tenga que arrodillar toda rodilla. Aún los que hoy no quieren hacerlo. Hay muchos que hoy se resisten. No quieren saber nada de Dios. No quieren ni escuchar el mensaje de salvación. No quieren que se les hable de la Biblia. Algunos detestan la Biblia, algunos no creen, no solamente que no creen, sino que blasfeman y hablan mal. Pero esas mismas personas un día tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor, porque hay una eternidad y un día todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Por eso, gloria a Dios por los que hemos conocido a Jesucristo. Somos salvos y sabemos que Él es el mediador, aleluya, ante el Padre, y tenemos la seguridad de estar en la presencia de Dios, no por nuestras obras, por la obra de Cristo. Sin Él estaríamos perdidos. Y qué maravilloso poder confiar en nuestro Señor. Siempre es bueno contar con una buena recomendación, ¿verdad? Siempre es bueno. Usted tiene que hablar con una persona importante y si usted llega, quiero hablar con tal, ¿y usted quién es? ¿No lo conocen? Es difícil. Pero cuando hay una recomendación, cuando hay alguien que puede decir, mire, yo vengo de parte de tal persona, y a veces se abren puertas con eso. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Vamos por los méritos de Cristo. Dios nos mira a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, porque si no sería imposible que estemos en la presencia de Dios, porque somos hombres y fallamos, somos seres humanos y fallamos, y esa naturaleza pecaminosa estamos en una lucha continua con ella. Cuando conocimos a Cristo, Él nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó todos nuestros pecados y escribió nuestro nombre en el libro de los cielos. Pero mientras estemos en esta tierra, tendremos una lucha continua con la carne, con los deseos de la carne, con las tentaciones, y por eso también dependemos del mediador, dependemos de Jesucristo. Él nos sostiene y Él nos ayuda. ¿Y cómo lo hace? A través de la persona preciosa de la divinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso, qué obra gloriosa. ¿Cómo no alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor? Y yo estaba pensando, ¿no? Mientras estaba meditando en esta palabra, en este mensaje, en una realidad, para nosotros poder acceder a algún lugar, sobre todo hoy en día, ¿no? Usted quiere acceder a su teléfono, ¿y cómo hace? Tiene que escribir una clave. Y si escribe mal la clave, ¿qué pasa? Le dice, escriba de nuevo la clave. Esa no es la clave. Y cuando usted quiere entrar en una cuenta bancaria es lo mismo, y todavía es más exigente. Y después le dice, no, esa no es la clave. ¿Y cómo que no es la clave? ¿Y cuál era? ¿Cuál era la manera que a mí me permite entrar? Tengo que escribir algo aquí. Claro que sí, pero ¿qué? Y escribe otra vez entonces, y tampoco es la clave. ¿Y qué le dice? Se bloqueó. Ahora va a tener que hacer un trámite nuevo porque le bloqueamos. ¿Por qué? Por seguridad. Usted no puede entrar acá si no demuestra que es el dueño de la clave. Y para eso hay que tener un usuario y tener una contraseña. Sucede con los teléfonos, sucede con las tabletas, sucede con muchas cosas hoy en día, con las cuentas bancarias sobre todo, ¿no es cierto? Para que nadie que no tenga la clave pueda ingresar. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nombre de usuario. Ese no hay tanto problema. Bueno, ahora la clave.
Y ahí está el punto. Pero esa clave es maravillosa. Usted escriba, Jesucristo. Aleluya. Y eso abre las puertas. Puede ingresar y ahí podemos entrar en la presencia del Señor. Él lo hizo, Jesús lo hizo posible. Mire, el hombre se encarga de complicar las cosas. Las religiones se encargan de complicar las cosas. Y entonces le pone, no, tenés que ir a este, tenés que ir al otro, tenés que acudir. Pero yo quiero decirles algo que tenemos que tenerlo en cuenta y es muy importante. Y esto yo quiero acentuarlo. Cuando doblas tus rodillas delante de imágenes, delante de estatuas, estás ofendiendo a Dios. Pero ¿cómo puede ser? Si a mí me dijeron que te hayan dicho lo que te hayan dicho, esta palabra bendita. La semana pasada, cuando leíamos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, hoy pongo delante de ti la bendición, guardar los mandamientos. Pero si no guardas los mandamientos, dijo el Señor, y vas en pos de otros dioses, con minúscula, entonces el camino que vas a seguir es un camino de maldición. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo ofrendó su vida por nuestros pecados. El único. No fue Pedro, no fue Juan, no fue María, no fue Marta. El único, Jesucristo. Él dio su vida. Por eso Él es el único camino para poder llegar a Dios. Y si quieres llegar a Dios, tienes que aceptar la salvación que solo Jesucristo puede darte. Tienes que abrir tu corazón y arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón, y entonces el Señor va a obrar en tu vida como muchos no se lo imaginan. No vas a escuchar trompetas, no vas a escuchar un coro de ángeles cantar como aquel día ya en el nacimiento. No, vas a sentir algo en tu propia vida y vas a ver el cambio y la transformación, que es lo que yo te decía hace un instante, que vamos a hablar de ese punto. El enemigo puede hacer muchos milagros imitadores, pero hay un milagro que está por sobre todas las cosas, porque un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Un verdadero milagro es algo que no está al alcance del ser humano y solo Dios puede hacer, y es el milagro de la salvación. El único que puede salvar es el Señor. Aleluya. El único que puede salvar es el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso, si doblas tus rodillas para pedirle algo a una imagen, cualquiera sea, estás ofendiendo a Dios y estás menospreciando la obra de salvación que Dios el Padre hizo a través de su único Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te llamo a la reflexión. Si hay alguno que está escuchando esta palabra y lo estaba haciendo por ignorancia, porque no sabía, porque no conocía lo que Dios dice, solamente escuchó lo que algunos hombres le enseñaron, y le enseñaron mal. ¿Por qué? Porque son doctrinas de hombres, no es lo que Dios dice en su palabra. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué te hace pensar entonces que te puedes presentar delante de Dios llegando de parte de cualquiera? Dios, yo vengo en el nombre de fulanito o de fulanita. Y viene a mi memoria un relato que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando un par de jóvenes, viendo cómo Dios usaba a los apóstoles, fue a enfrentarse a un endemoniado, una persona que estaba poseída por demonios y que hacía estragos. Y cuando fueron y se presentaron delante de ese endemoniado, el demonio les habló y les dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que se les echó encima y les dio una paliza impresionante. ¿Por qué? Porque ellos fueron en su nombre propio, no fueron en el nombre del Señor Jesucristo. Y el enemigo conoce a los que son de Dios. El enemigo conoce a los hijos de Dios.
Él conoce a quienes somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es santo, no habita en cualquier lugar. Habita en un lugar limpio. Limpio del pecado, limpio de la maldad. Y el único que puede hacer la obra de limpieza es Jesucristo. Y entonces cuando somos limpiados de nuestro pecado, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el enemigo sabe eso. El enemigo lo sabe. Por eso, qué maravilloso es. ¿Cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Nombre sobre todo nombre. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Pero la iglesia del Señor conoce muy bien este nombre. La iglesia del Señor conoce el nombre de en quien podemos tener acceso al Padre. La iglesia del Señor sabe muy bien el nombre de aquel ante quien tendrán que doblar sus rodillas, todos, absolutamente todos, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, iglesia del Señor, no hay que temer, no hay que dudar. Con nosotros está el victorioso, quien el Dios Padre le dio un nombre sobre todo nombre, y Él es el mediador. Y a través de Jesucristo tenemos un contacto directo con el mismo Dios Padre, aleluya. Y Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones, y Él pelea por nosotros, dice la Escritura, como un poderoso gigante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces no hay que temer, no hay que dudar. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer en Jesús. Creer en este nombre, sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque en esto hay salvación, para salvación. ¿Qué le dijeron los apóstoles a aquel carcelero cuando dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues bien, cree en quién. Cree en el nombre sobre todo nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y aquí vamos al punto. Los que dicen, no, ya pasó el tiempo de los milagros. No, no pasó nada. Cuando estaban allí, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, y aquel hombre que era cojo de nacimiento, que les pidió una limosna, ¿qué le dijeron? No tengo plata ni oro, pero tengo algo. Qué maravilloso. Lo que tengo te voy a dar. Te voy a compartir lo que tengo. Te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que tienes para compartir? Porque esos hombres de Dios tenían algo maravilloso. Y eso que ellos tenían para compartir, por la gracia y la misericordia de Dios, yo también lo tengo para compartirlo. Porque el mismo Dios está en mí a través de su Espíritu Santo. Y entonces le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron de la mano y saltó sobre sus pies y entró saltando y glorificando al Señor al templo. Ese hombre que antes no podía hacerlo. Es para salvación, es para sanidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién me va a venir a decir a mí que Dios ya no hace milagros de sanidad? Si yo soy un testimonio y soy un milagro de sanidad. Y la iglesia lo sabe eso. Para Dios no hay nada imposible. Él limpió mi cuerpo del cáncer, de uno de los más avanzados, donde los médicos estaban preocupados, pero Él me limpió y yo estoy sano, y eso lo hizo Dios, y los mismos médicos reconocieron que soy un milagro de Dios, soy un milagro del Señor. Por eso yo puedo predicar, aleluya, gloria a Dios. Por eso yo puedo hablarte de este Jesús maravilloso, aleluya. Oh, cuando yo oraba y le decía, Padre, si está en tu voluntad, si tengo que ir y partir contigo, gloria a Dios, qué bueno, pero si está en tu voluntad, quedar aquí. Y oraba en el nombre de Jesús. Yo me acercaba a Él, como lo hago continuamente y lo sigo haciendo. Y he visto también milagros del Señor en otras vidas, en otras personas. Yo no soy exclusivo, yo no soy diferente a ustedes. ¿Necesitas un milagro? En el nombre de Jesús hay poder. Necesitas un milagro en tu vida, cualquiera sea, hay poder en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida a Jesús, reconocerlo como tu Señor y aceptar lo que Dios dijo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Y para entrar en la presencia de Dios también es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Incline su rostro allí donde usted está. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuánto me gusta hablar del Señor. Es lo más maravilloso. Anunciar la salvación que solamente hay en Cristo. Hay un solo Dios. Y este Dios maravilloso dejó establecido el camino para poder acercarnos a Él. Se llama Jesucristo. Y si hay alguien aquí en este lugar, en esta mañana, o alguien que esté viendo la grabación ya de esta predicación, en el lugar en que se encuentre, Dios está llamando a aquellos que aún no han abierto sus corazones para recibir a Jesucristo como su Salvador. Puedes hacerlo en este mismo momento. Ahora, ya, en este momento. Para quienes están aquí presenciando la reunión, es este momento. Para quienes están viendo este mensaje grabado en otro horario, es este momento. No dejes pasar esta oportunidad preciosa de abrir tu corazón y entregárselo a Jesús. No se trata de religión. No se trata de cambiar de una religión a otra. Las religiones no salvan. El único que salva es Jesucristo. Por eso la invitación es para que aceptes la salvación que solo Jesucristo puede darte. Si nunca lo has hecho. Y si tal vez un día lo hiciste y hoy estás caminando lejos del Señor, te apartaste, te quedaste en el camino. Esta invitación también es para que te reconcilies con Él, para que vuelvas otra vez a los brazos del Señor. Hazlo en esta misma hora, en el lugar en que te encuentras, aquí en este auditorio o en el lugar en el cual estás escuchando esta palabra. Pero también esta palabra es para la iglesia del Señor. Claro que sí. Dios nos ha hablado claramente, iglesia, no tenemos que temer. No tenemos que temer. Hay un solo Dios y ese Dios es nuestro Padre por los méritos de Cristo Jesús. Somos hijos, somos hijos, somos hijos. Y hay un mediador entre nosotros y el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de Jesucristo, el único que puede acercarte. No nos confundamos. No nos confundamos. Quiero decirle a aquellas personas que fueron mal enseñadas por doctrinas de hombres, por doctrinas que no enseñan lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ellos quisieron enseñar. Inventaron doctrinas para tener sojuzgada a la gente. No dobles tus rodillas delante de imágenes, no dobles tus rodillas delante de estatuas. Eso ofende a Dios. Imagínate tú un hijo que quiere hablar con su papá y dobla sus rodillas en su cuarto adelante de una foto, cuando en la otra habitación lo tiene al papá al cual puede acercarse y hablar tranquilamente. ¿Cómo se sentiría ese papá sabiendo que su hijo, en vez de venir y hablar con él, lo hace con una foto, lo hace con una imagen? No te confundas, no te dejes engañar. El único que puede llevarte al Padre es Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es presentarte delante de Dios en oración en el nombre de Jesucristo. Y la puerta ya está abierta. Quienes vivimos este camino precioso de salvación lo experimentamos día a día. Pero si hay alguien, aún congregándose, aún asistiendo a la iglesia, que tiene dudas en su corazón, que estás pasando por situaciones difíciles en tu vida y pareciera que todo está perdido. No, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, esta palabra también es para ti. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y este Jesucristo dijo: todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Quiero animarte
y que en el nombre de Jesús le pidas al Padre en esta misma hora por esa situación que estás atravesando y que tú no puedes resolver, cualquiera sea. Vamos a estar de pie. Ya vamos a finalizar nuestra reunión, pero quiero hacer una oración antes. Quiero orar por aquellas personas que le están rindiendo su vida al Señor, habiendo escuchado esta palabra y sabiendo ahora que Dios les ama y que hay un solo mediador y un solo camino, es Jesucristo, y quieren entregarle su corazón a Jesús. Puede hacerlo allí en el lugar en que se encuentra. Si está aquí en este auditorio, allí en el lugar en que te encuentras, puedes hablar con Dios, presentarte a Dios y decir: Señor, reconozco que Jesucristo es el único que puede salvarme. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo, por lo que hizo Jesús por mí. Allí, en el lugar en que te encuentras, no tienes que buscar palabras rebuscadas ni difíciles. No, habla con Dios como habla un hijo con su papá. Y si hay alguien que está viendo esta grabación en el lugar en que se encuentre, también esta invitación es para ti. Rinde tu vida a Jesús. Acéptalo como tu Salvador. Y si hay alguien que caminó alejado del Señor, tal vez por tiempo, tal vez dejando de congregarse, tal vez apartado, pero estás volviendo, quieres volver a los brazos del Padre, hay un solo mediador, se llama Jesucristo. A través de Jesucristo puedes volver al Señor. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. Él está esperando con los brazos abiertos a esos hijos pródigos que un día se fueron y que están sufriendo lejos de los brazos del Padre. Pero cuando vienen a Él, el Padre los recibe. Aleluya. El Padre te está esperando. Gloria a Dios. Y quiero ahora también orar por aquellos que estén atravesando por alguna dificultad que no pueden solucionar porque somos limitados. Tal vez sea un problema de salud, estés pasando por una enfermedad. Ya te he dicho, Dios ha obrado sanidades en mi cuerpo varias veces en el transcurso de mi vida, desde mi infancia, luego en mi juventud y ahora también, ya cuando ya no soy tan joven, pero siempre he visto la mano de Dios sanándome, limpiándome, y Él es el mismo, Él no cambia. Yo quiero que deposites tu confianza en el Señor y vayas al Padre en el nombre de Jesús, con humildad. No vayas con tus propias fuerzas, no vayas con ese orgullo y soberbia. Muchas veces algunos se presentan delante de Dios exigiéndole a Dios que haga las cosas. No. Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes que la voluntad del Padre para sus hijos siempre es lo mejor? Aunque no lo entendamos. Cuando yo atravesé por esa enfermedad tan terrible, yo no sabía si me iba con Él o me quedaba aquí. Pero lo grande y lo maravilloso era que si yo partía, me iba con el Padre. Aleluya, por los méritos de Cristo. Y si Él quería dejarme, era porque Él aún tenía propósitos de que yo siga predicando la palabra del Señor. Y Él quiso que me quede. En su voluntad perfecta, Él quiso que me quede aquí un tiempo más, predicando su palabra y testificando lo que Él hizo en mi vida y puede hacer en cualquiera que abra su corazón con sinceridad y le pida al Señor. Este es el mensaje que yo quería entregarte en el día de hoy. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él tiene el nombre sobre todo nombre que el Padre le dio, ante el cual tiene que rendirse todos doblando sus rodillas, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todo lo que le pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. Es la promesa de Dios. Así que en el lugar en que te encuentras, habla con el Señor ahora y dile: Señor, mira mi condición. Estoy pasando por enfermedad, Señor, y tú eres el Dios que sana. Tú no has cambiado, eres el mismo. Toca mi cuerpo en esta hora con tu mano de sanidad. Haz la obra que los médicos no pueden hacer, porque para ti no hay nada imposible. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos enviaste en este día. Que tu gloria se manifieste, Señor, en la vida de cada uno de los que la hemos escuchado. Primeramente,
esta palabra tú me la diste para mí, Señor, y yo la estoy compartiendo, y yo sé que tu Espíritu Santo es quien ha estado hablando a cada vida que ha estado escuchando en este día. Tú conoces corazones, Señor. Tú sabes cómo estamos delante de tu presencia, no hay nada oculto. Por eso yo te ruego por aquellos que están recibiendo a Jesucristo como su Salvador, Padre, aceptando tu salvación, que tú los recibas, perdónales, límpiales, Señor, y que ellos puedan seguirte fieles a partir de este día. Te pido por aquellos que se están reconciliando contigo, Señor, que han entendido que tú los amas, que tú los estás esperando y que el único camino es a través de Jesucristo. Recíbelos, Señor, y restaura sus vidas. Y te pido, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, aquellos que están pasando por problemas de salud o por distintas circunstancias, Señor, somos tus hijos, confiamos y descansamos en ti. No hay nada que sea imposible para ti, Padre, y yo presento delante de ti cada vida con la necesidad que hay en sus corazones y que están siendo derramados delante de tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, extiende tu mano de misericordia. Señor, se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida, Señor. Glorifícate, Padre, y en ello daremos testimonios de tu obra preciosa. Señor, en tus manos descansamos y encomiendo todo para gloria y honra tuya, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.